Kika no se oye, ¿no? No tenemos voz, yo creo. Ah, Ahora, ahora. fenomenal. Vale. Bueno, hola a todos. Los que estáis aquí y los que están en streaming, bienvenidos a todos. Eh, Vamos a intentar hacerlo, como estamos en Petit Comité, a ver si lo podemos hacer participativo y que nos preguntéis, ya que tenemos la oportunidad de poder hablar de qué vamos a hacer para acabar con la corrupción, no más corrupción. ¿Qué podemos hacer desde muchísimos ámbitos? Hoy estamos en la primera de las mesas de las jornadas que van a durar 4 días, que yo os he explicado al principio que van a venir jueces, abogados, activistas, denunciantes, afectados, los medios de comunicación, en fin, más o menos un amplio espectro de la sociedad civil que hemos estado en esto de la lucha contra la corrupción, que como veréis es muy poco glamuroso, pero es muy necesario. Así que os pedimos ayuda a todos los que estáis aquí, ya os lo he dicho antes, para que lo llenéis de contenido. Tenemos una herramienta participativa que ahora no sé cómo llegar a lo de quórum. Ah, espera. Yo no hago nada. No, es que tenía que haber puesto el debate. Bueno, tenemos un debate abierto de la herramienta de debate quórum, que desde luego lo podéis encontrar en corruptil.com, pinchando... Kika, ¿y no se puede poner aquí para que se pueda ver lo de quórum? ¿Cómo puedo hacer esto? Quórum, sí. Quórum, bueno, da igual, que lo sepáis, que lo sepáis que está ahí. Y bueno, vamos a empezar a hablar desde la parte de la corrupción, que es una parte importante, que es la parte de las empresas. Tenemos aquí hoy con nosotros a Hervé Falciani, ya os ha presentado antes el rector y el decano Complutense, a mi izquierda. Un poco más a la izquierda es Ignacio Pi, que es de la Fundación Hay Derecho y del Grupo Mediapost. Un gran empresario con una conciencia empresarial ética. Y a mi derecha está Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que hacen un trabajo muy bueno en la parte también de concienciación de empresas, corrupción, empresas éticas. Y entonces voy a empezar, lo vamos a intentar hacer una conversación entre nosotros, ¿vale? Nos podéis interrumpir siempre que queráis, no queremos soltar el rollo, queremos que sea participativo. Entonces voy a empezar le voy a dar la palabra a Hervé para que pueda introducir lo que hemos estado hablando en estos días sobre temas de corrupción y luego tú le vamos dando la palabra a los demás. ¿Te parece bien? Pues Hervé Falciani. Lo que digas es perfecto. Empecé a hablar del aspecto operativo del fraude, ¿no? Que es el por qué se corrompe. Y bueno, para empezar un poco esta charla, diré que un elemento interesante detrás del porqué del fraude es el botín. El botín. El botín, el botín. Y no hablo de la doctrina botín, sino del botín de los piratas, que es parecido. He tenido ocasión en la Complutense ya de hablar de los piratas. Y quería compartir un ámbito o abrir un poco el tema antes de cerrarlo en nuestro tema un poco más técnico, hablando de la historia de los piratas mediterráneos, que en el siglo 1600, ¿no? El sexto siglo, se tenía una ciudad, una capital de los piratas, que se llamaba Salé. Y el bonito de esta ciudad, que entre otros, digamos, estaba rellenada de renegados. Es que muchos italianos, franceses, españoles y más huían de la Inquisición, de todo lo que pasó por también España, ¿no? Y para vivir en una sociedad, en esta ciudad de Salé, donde los piratas ponían códigos éticos. Es decir, que un capitán, cuando se tenía un botín, llevaba solo 2 partes, cuando todo el equipaje llevaba una parte. Y entre otros, estaba una
estaba una sociedad muy democrática, porque votaban todos para decidir dónde iba a atacar y desarrollaban también documentación de estrategia. Compartían las buenas prácticas para robar, evidentemente, a los demás. Pero entre ellos tenían un código ético, digamos, que hacía que estaban inmunes y que votaban. Y todo estaba transparencia, se sabía quién llevaba qué. Y después también que se replicó hasta en los ejércitos, digamos, españoles, este tema de comunidad donde ponían, visto que conocían lo que llevaban cada uno de ellos, ponían sus recursos juntos para planear cómo invertirle de un modo más eficiente, todo esto. Esto fue copiado también en varios ejércitos que al principio tenían que combatir con ellos. Es evidente, tenemos siempre un interés por los que cumplen, que consiguen con éxito algo. Y aquí hablamos de un botín. Y esta situación de Salé a la época, ¿no? Creo que es interesante para ver en qué situación estamos ahora. Hablamos de competición, hablamos de competencia y de trampas. Trampas que van a ser mañana ilegal cuando pueden ser hoy fuera de la ilegalidad o de la legalidad, que es el más grande desafío. Cuando sabemos que, por ejemplo, los mejores tributantes ahora mismo en los Estados Unidos como referencia, ¿quién son? Son Walmart, segunda después JP Morgan, una banca, y son por los últimos y que llevan una cuota de 33 por Walmart, si no me equivoco, de poco, y que baja hasta 20% de tributación por empresa tal que Facebook, que son mucho más exitosas a nivel de los beneficios. Pero para decir que el modo de jugar, de saltarse la ley, son parecidos a lo que lograban los piratas. ¿Okay? Estaba en este caso un poco parecido, es decir, que el desafío que tenemos no es más dar un juicio sobre lo que pasa, sino entender cuál es la dinámica de un punto de vista y ponerse inmunes a esto, es decir, aprovechando de lo que se ha logrado contra nosotros, por supuesto, pero no solo. Y ya, si digamos, abrimos una partida, tal que se abre una partida de fútbol, logrando las mejores tácticas y encontrándose con la gente que nos ayuda en esto, es decir, también alertadores que tienen este vicio de saber y de imaginar, de poner su imaginación al servicio de nueva estrategia para eludir la recaudación, para eludir la contribución al bienestar, digamos, con una igualdad que merecemos. Es un poco esto lo que digamos que me interesa en lo que nos reunice hoy. Compartir e ir en esta dirección. ¿Okay? Explicar la parte dinámica y mostrar que tenemos un ámbito no solo para contestar y para esperar que con medidas se vamos a acabar, no hacer creer esto, sino que es un mundo dinámico, por supuesto. La ley permite acabar con problemas actuales, pero son solo un pasaje por los próximos pasos que van siguiendo. Y la experiencia de los demás antes lleva un papel muy importante. Es decir, las
cuando hablábamos de los indicios de corrupción, tenemos que ver que los países que son intermediarios del fraude son donde la gente tiene muy claro que no están expuestos ellos mismos a la corrupción. Es decir, que Suiza, por ejemplo, si alguien va en Suiza o en Luxemburgo y que pide a los ciudadanos si creen que algún fraude se destapa, que si su país es corrupto, no. Que se pedía si su país permite corrupción de los demás, puede ser que la pregunta sería interesante. Pero si se pide, opina sobre su país, que su país está corrompido, van a contestar que no. Entonces, es esto también, cambiar de punto de vista, ¿no? El desafío y el interés que podemos encontrar en esta propuesta de ley. Abrir el imaginario, abrir y mostrar que es un desafío empresarial ante de todo. Ante de todo, lo que estamos dibujando, diseñando a la ocasión de esta ley también, es un ámbito que va a permitir a las empresas de ser inmunes a la corrupción. No más decir, oye, los políticos, oye, los no sé qué, no sé quién, que una vez que sea plantada la cara, muchas veces nos quedamos aquí esperando la próxima cara. Y tenemos que acabar con esto, creo. Pues sí, muy interesante, es verdad. Bueno, a mí se me ha olvidado dar unos datos para contextualizar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que son 90.000 millones año lo que nos detrae la corrupción a los españoles, es decir, unos 2.000 euros por cada uno de nosotros. Cada uno de vosotros podéis contabilizar cuántos miembros sois en vuestra familia. Si sois 5, serán 10.000 al año. Así que al cabo de los 10 años habrán sido 100.000 y de los 20, 200.000. Vosotros podéis estar estudiando hoy en Harvard y tener un piso en cualquier sitio si hubiésemos prestado un poquito más de atención a parar esto. Y en esta parte hay una parte muy importante que depende de las empresas, que aparte de ser afectados, forma parte de la sociedad española, y entonces hay que hacer un trabajo muy grande en ese campo, y por eso le voy a dar la voz a Ignacio Pi, que es un experto empresario que sabe mucho de esto, para que nos haga un poco una introducción de su punto de vista. Ignacio. Buenos días a todos y a todas. Decía Edmund Burke, el filósofo británico del siglo XVIII, que para que el mal venciera solamente hacía falta que los buenos lucieran un poquito. Por eso a mí me gustaría aprovechar la oportunidad que nos da Corruptil, Lara y la propia Facultad de Ciencias de la Información para pedirnos que todos nosotros contribuyamos, sobre todo desde la época donde todos estamos más expuestos al estudiar que no al hacer. En la época de estudiantes es mucho más fácil educar a un estudiante, a una persona joven, que no arreglar a un adulto, ¿no? Yo trabajo en la Fundación Hay Derecho Todo lo que puedo y más, colaboro con ellos. La Fundación Hay Derecho se dedica a intentar regenerar el Estado de Derecho y a luchar muy activamente contra la corrupción. Pero yo me dedico fundamentalmente a dirigir Mediapost, que es una compañía de marketing relacional. No os debe sonar, pero vamos, si recibís el catálogo de IKEA en vuestros domicilios, lo entregamos nosotros. Y ahí me gustaría hablar en el día de hoy o participar con vosotros, porque me gustaría que fuera una conversación tan abierta como fuera posible, de los stakeholders de una compañía, por lo menos los de primera instancia, que son los propios trabajadores, los clientes, los proveedores y los accionistas. Y cómo entre los 4 grupos se pueden generar situaciones que puedan facilitar o no facilitar en mayor grado o menor grado la corrupción. De eso me gustaría charlar con todos vosotros y que fuéramos partícipes de la conversación que se produzca. Pues nada, muchas gracias, Ignacio. Otra parte muy importante, un pilar muy importante, es la responsabilidad social corporativa. Con nosotros está Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa,
que también nos va a contar su punto de vista desde la perspectiva de la responsabilidad social. Bueno, no sé si desde la perspectiva de responsabilidad social, pero sí desde la complejidad de lo que estamos tratando, ¿no? Antes el rector pues hacía una relación de las diferentes tipologías de corrupción, pero sin embargo, bueno, pues tenemos al Consejo de Europa que nos dice que no es capaz de dar una definición precisa de corrupción, ¿no? Y muchas veces, y aquí es un punto que no se ha tocado, ¿no? Porque normalmente relacionamos corrupción y siempre hay dos partes, el corruptor y el corruptible, y normalmente una de las partes, o siempre en el imaginario, tenemos al sector público, ¿no? Un funcionario público, un político, etcétera, ¿no? Y hay un tipo de corrupción que es la corrupción entre particulares, y es una corrupción que es muy dañina y que quizás sea la que menos se ha atajado desde el punto de vista legal o jurídico, ¿no? Y de esto hablo, creo que Hervé lo mencionaba anteriormente, pues cuando no hay libertad de mercado, cuando se pactan precios, eso tiene un efecto perverso sobre la economía, sobre el propio funcionamiento del mercado, sobre parte del tejido productivo, parte del tejido empresarial y, por supuesto, sobre el ciudadano, que o bien como contribuyente, cuando alguien pacta para ir a la contratación pública o alguien pacta precios para fijar el precio de la energía, o cuando alguien obstruye a competidores para que puedan pues trabajar en el sector de las telecomunicaciones, y eso supone que nos ponemos en el penúltimo puesto de la OCDE en alfabetización digital, pues eso tiene unas consecuencias nefastas sobre el desarrollo social, sobre la educación y, por supuesto, sobre la economía. Y eso prácticamente no está penalizado, la sanción es prácticamente irrisoria, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia pues realmente es una lucha de titanes, ¿no? Y que tienen a todos en contra, no solamente en contra a las empresas, sino también al propio gobierno, que dice, no me toques este sector, hombre, estos que me están llamando y tal, y realmente, bueno, pues es una lucha completamente titánica, y cuando consiguen poner una sanción, bueno, luego la recurren y normalmente queda en nada, pero es una sanción meramente simbólica, no hace ningún tipo de daño a la empresa, y resulta que hay unas empresas que han obtenido un lucro de cientos de millones de euros porque han pactado el precio de la electricidad, ¿no? Y entonces yo creo que eso, o hay muchas conductas colaterales que no están en el imaginario de la corrupción que deberían entrar a debatir en esta posible ley integral. Y luego, por otro lado, sí me gustaría remarcar bueno, ¿cuáles son los obstáculos, ¿no? Hervé habla de la intermediación, ¿no? Los cómplices necesarios, que son los bancos y los paraísos fiscales. Siempre que hay un caso de corrupción, hay un banco y hay un paraíso fiscal. En todos los casos de corrupción podemos repasar la hemeroteca de los últimos 20 años y siempre. ¿Y? Sí. Y despacho. Y despachos de abogados, claro, sí. los intermediarios que son también los asesores, etcétera, etcétera. Y luego yo identifico varios efectos. Los ingleses hablan del estado cautivo, ¿no? Y el estado cautivo por parte de ese sector privado. Entonces, el Estado cada vez, Ulrich Beck hablaba de la caída del Estado-Nación, el Estado cada vez tiene menos capacidad de acción, ¿no? Y hay ciertos aspectos que sí deberían contemplarse y que tampoco entran dentro de la órbita del imaginario de lo que tenemos corrupción, dentro de toda la dificultad en el nuevo concepto de empresa. Una empresa hoy en día, pues, si miramos General Electric, pues, se dedica a hacer multitud de actividades, tiene una estructura societaria de 2.000, 3.000, 4.000 empresas que conozcamos, y encima hay otras empresas que esa estructura no es una estructura propia, sino que la tiene todo externalizado, los impuestos los paga aquí, las compras las hace desde allí, produce desde aquí, con lo cual estamos hablando de estructuras tremendamente complejas, con una capacidad de influencia sobre el poder político mucho mayor que la que tenían hace unos años. Si a eso entramos, aquí hay financiación de partidos con donación de deuda, una colonización económica, un tipo de colonización de países que se basa en la labor externa de esas empresas y que anteponen los intereses, en muchos casos los gobiernos de esas empresas, para hacer a sus países más competitivos a los intereses generales o de los países donde van a hacer esas operaciones esas empresas, las puertas giratorias no solamente de los consabidos expresidentes y exministros, sino también nosotros que trabajamos el tema de fiscalidad. Resulta que cuando vamos a hablar con una empresa para ver el tema de sus filiales en paraísos fiscales, pues nos encontramos con un batallón de exfuncionarios públicos. Uno que fue el jefe de la escuela
del Instituto de Estudios Fiscales, el jefe de la escuela, el jefe de tal. Entonces, bueno, pues es un tipo de corrupción menos visible, pero a efectos operativos o instrumentales muy efectiva. Luego están los mecanismos de todo el tema de incidencia, lobby, la falta de registros, la falta de conocimiento de toda esa maquinaria que tiene la empresa para influir en determinadas políticas o en determinadas regulaciones y que tienen un impacto no solamente económico, social, sino muchas veces que va mucho más allá. Condicionan desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista del medio ambiente, y tenemos múltiples ejemplos en los últimos años de cómo esos grandes lobbies institucionales han condicionado. Y luego tenemos la cuestión monopolista, ¿no? Hoy en día las empresas o en determinados sectores de actividad estamos hablando de 3, 4, 5 grandes jugadores. Cuando vamos a un supermercado, posiblemente el 80% de los productos que encontramos ahí sean producidos por un máximo de 6 empresas con diferentes marcas. En el sector financiero, los 6 grandes bancos de Estados Unidos pues poseen el 67% de la cuota de mercado. Hace 20 años no llegaba al 14%. Y por último están los mecanismos de control. Medios de comunicación, condicionamientos de medios de comunicación, toda esa labor de externalización que hacen las grandes empresas ha condicionado también que el mecanismo de control interno, los sindicatos, cada vez haya menos afiliaciones. Estadísticamente es fácilmente controlable. Y por último está todo lo relacionado con mecanismos internos de control de la empresa, que también han fallado. Y ahí es un tipo de fraude que también es difícil de hablar o no está en la agenda cuando hablamos de corrupción, pero es el fraude que se da entre los propios stakeholders que tú comentabas que están dentro de la empresa, ¿no? Los gestores de las empresas realizan acciones para beneficiar de ellos mismos en contra de los accionistas minoritarios. Hasta ese punto hemos llegado. Y ahí dentro de la empresa también faltan los mecanismos de control que sean realmente independientes, con lo cual habría que atajar esa vinculación o ese proceso de correlación o de relación entre poder económico y poder político, y habría que establecer unos mecanismos de control más efectivos, tanto externos, sociedad civil, medios de comunicación, como internos dentro de la propia empresa. Bueno, Orencio, nos acabas de dejar, imagino que todo el mundo se ha quedado pegado a la silla, ¿no? Parece ser que está todo controlado, casi todo está controlado, y un poco la idea que hemos planteado es qué podemos hacer para frenar todo esto, qué podemos hacer para cambiar esta tendencia en que unos pocos nos están controlando a todos. Y sobre todo una cosa que es muy importante y que nos gustaría poner sobre la mesa a lo largo de estos 4 días es que hay 0 euros de dinero público para batallar la corrupción, muy poco dinero público para poder deshacer todo este desastre, ¿no?, que hay con el tema de las empresas y el control que tienen las empresas en el poder político y en todo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en el tema de los paraísos fiscales? Que así te voy a dar a ti la palabra, Hervé, para que nos cuentes a lo mejor qué experiencias están teniendo por ahí fuera. Mira, Laura, lo que me gustaría, siguiendo sobre el tema de las empresas morosas, ¿no? También es la experiencia de Ignacio, que IKEA, como lo ha nombrado, ha encontrado un modo de luchar contra los subcontratantes en este tema, ¿no?, de las empresas morosas. Así es. IKEA es una compañía que está en... Sí, vamos, no sé. Sí, IKEA es una compañía sueca que, como sabéis, opera en muchos mercados del mundo, y en el año 92 creó su código iWay, y este código hace referencia a que todos los proveedores deben cumplir con varias normas, unas supras, como es como la Convención de los Derechos Humanos, la famosa Declaración de Derechos Humanos Universal del año 48, pero también con todas las leyes internacionales del derecho del trabajo. Entonces, esto es muy importante porque nosotros, que somos proveedores de ellos, nos hacen firmar, primero, vienen a nuestras oficinas, les enseñamos todos los papeles, toda la información fiscal, contable, jurídica, mercantil, laboral nuestra, para ver si realmente cumplimos con todos y cada uno de lo que nos piden ellos, ¿no? Nosotros tratamos su base de datos. Fijaros lo que puede suponer para IKEA un mal uso de la base de datos
de los clientes de IKEA Family, pero también tenemos la capacidad de decirle, con mucha información y tecnología, cuántas viviendas hay en este país. En este país, para que os hagáis una idea, hay 26 millones de viviendas. Francia, que tiene cerca de 20 millones más de habitantes que nosotros, tiene 27. Nosotros, el efecto riqueza fue comprar viviendas y viviendas, o bien para especular, o bien para un supuesto ahorro, que luego lamentablemente no fue así. Pero fijaros si nosotros no fuéramos capaces de decirle a IKEA que 6 millones de las viviendas que hay en España son entre vacías y las de segundas viviendas. El catálogo solamente interesa al consumidor que consume y que vive una vivienda. Con lo cual, si nosotros no fuéramos capaces de decirle, primero, que somos capaces de hacer esto y segundo, de hacerlo, pues habría claramente un fraude. Estaríamos engañando a IKEA. Entonces, es importante que los proveedores, los clientes, sepan elegir muy bien a la compañía en cuestión y que cuando se abra un concurso, primero lo abran a compañías que pueden operar en ese lugar y con unas condiciones especiales, tamaño, rentabilidad de la compañía, fondos propios sobre ventas, en fin, ratios que no son tan complicados de pedir, salvo que no haya una voluntad empírica de la propia compañía en trabajar con los mejores. En este caso, hay muchas compañías que entran en sectores que no tienen tamaño para competir, pero hay una amistad en cualquier compañía que, como no hay un código previo para que puedan evitar que aparezca, pues le contratan. Y eso luego lleva consigo que se produzca, por ejemplo, una subcontratación tras otra del servicio prestado que puede poner en peligro incluso el propio servicio. Con lo cual, hablas de IKEA. IKEA es la compañía, de las mejores compañías que yo conozco, porque cumple a rajatabla su código ético. Tiene además un código ético para sus propios trabajadores y además hace una cosa muy bonita que luego comentaré. IKEA paga razonablemente bien a todo el mundo, pero por ejemplo a sus trabajadores, lo que hace es que cuando la compañía gana el dinero suficiente para pagar a sus recursos propios, el exceso de ese pago va a los trabajadores. Los trabajadores, los 20 y tantos mil que tienen en IKEA, cobran una cantidad basada en un concepto evaluativo que hay para que no solamente cuando se gana cobre todo el mundo, sino que haya un proceso evaluativo objetivo y subjetivo, cualitativo y cuantitativo, para que todo el mundo sepa que si IKEA pide y exige a sus trabajadores cierta moderación salarial, cuando la compañía, a base de ofrecer valor añadido al mercado, se consigue superar el beneficio que retribuye a un capital. También es cierto que IKEA se cuida mucho, es una compañía privada y no tiene que dar explicaciones a mucha gente, cosa que eso es buena en casi todas las ocasiones, ¿no? Porque cuando una compañía cotiza en bolsa ya está sujeta a que el mercado le pida o le exija retribuciones que yo creo que nadie. Luego hablaremos un poco de otras compañías como Amazon, ¿no? Y lo que hace IKEA es, una vez que ha retribuido el capital invertido de los accionistas, los pocos que son, es una compañía privada, pero luego automáticamente después abona y paga al trabajador. Con lo cual, trabajador que se le emplea con contratos estupendos, donde hay una política previa de contratación de quién contrata en qué puestos. Y luego retribuye igual de bien al trabajador, con lo cual está todo el mundo contento. Está contento el cliente porque ofrece valor añadido, recibe valor añadido por parte del cliente. Está contento el accionista porque no es un accionista que demande una altísima rentabilidad sobre la inversión. Están muy contentos los colaboradores, los proveedores, y está contento todo el mundo y el cliente. Con lo cual, ese ejemplo que os estoy poniendo, hay otros más. Para no ir más lejos está Inditex. Inditex hace exactamente igual. Inditex es una compañía que lo hace todo muy bien, que abre 500 tiendas al año, que cierra 40 porque también se equivoca, pero permite que los cuatro poderes de la empresa estén todos muy satisfechos con la labor que hacen todo el mundo. Y esto habría que... Nosotros como consumidores y como compradores somos personas radicalmente diferentes. Voy a poner también el ejemplo, si me permitís, de Amazon. Yo no conozco a nadie que trabaje con Amazon o que pida servicios y productos por Amazon que no esté contento con Amazon. Llamamos a esto la experiencia del cliente. Pero tendríamos que ver
no estoy cuestionando el modelo de Amazon, ¿eh? Amazon es una compañía absolutamente estupenda, que ofrece valor y que luego tiene la capacidad de vender y los consumidores capacidad de comprar. Pero Amazon, fijaros, el valor de Amazon a día de hoy en bolsa capitaliza a cerca de 550.000 millones de dólares. Esto es como la riqueza de un país como Argentina. Por eso cuando hablamos de antes de países y empresas, yo en ese aspecto no puedo ser optimista. Las compañías van a ser cada día más grandes y los países cada día van a ser más pequeños, con lo cual se le van a pedir a las compañías que luego devuelvan a la sociedad los beneficios que lamentablemente los países no van a ser capaces de ofrecer. ¿Por qué? Porque las compañías se exigen todos los beneficios que los estados puedan dar para que puedan operar y, en teoría aparente, ofrecer valor añadido. Y los estados, lamentablemente, van a tener van a ser menos referentes en las sociedades. Esto es una desgracia porque va a depender de la iniciativa privada, que no siempre es buena, para que las sociedades luego den al Estado, den a los ciudadanos lo que el Estado no puede dar, y si no, al tiempo. Entonces, Amazon decía, capitaliza 550.000 millones de dólares, gana 2.000 millones de dólares al año y factura 180.000 millones de dólares al año. Claro, ahora voy a hablaros del inversor de Amazon. Si alguien una persona que invierte directamente en Amazon no conoce esto, hablará con su colaborador, su banco, y dice, oye, compra Amazon que va muy bien. Una compañía que gana 2.000 millones de dólares y que capitaliza 550.000, es una compañía que está al borde ya, si no lo ha sobrepasado, de la propia naturaleza normal de lo que puede valer una compañía con respecto a los beneficios que genera. Pero, sin embargo, el valor de Amazon sigue creciendo. ¿Por qué es esto? Yo tengo una teoría y es que es ignorancia. Los accionistas, los que somos accionistas, muchos accionistas, están de media en el mercado bursátil una media de 4 meses. 4 meses. O sea, hay accionistas muy pocos que invierten y se tiran años, pero luego hay accionistas que quieren rentabilidades cortas. Es decir, aparte de la ambición de ganar dinero, está la especulación de ganarlo, ¿no? Entonces, esto puede generar ciertas turbulencias, ¿no? Ahora me voy al trabajador de Amazon. Amazon, como sabéis, está abriendo almacenes por España por todos lados. Los abre en los sitios logísticos más cercanos a sus clientes y Amazon ahora mismo está intentando ofrecer un valor añadido extremo, no solamente con la mercancía que comercializa, sino con el servicio que ofrece. Entonces, ¿habéis visto el servicio ese de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas? ¿Sabéis qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay personas que reciben un WhatsApp un viernes y le dicen, mañana vienes, pasado no, el jueves sí, el sábado no. Esto al final, para que alguien de nosotros como consumidores compremos a muy bajo precio, significa que aguas arriba las cosas no sean tan bonitas, porque el que manipula la mercancía, el que ofrece el producto, bien es cierto que un fabricante de Valladolid tiene pocas posibilidades de exponer su producto más allá de Amazon, ¿no? Pero contando lo bueno y lo menos bueno, vemos que esas compañías que ofrecen su valor tienen ventajas para exponer su producto. Pero en la cadena de valor, y para que el servicio sea tan económico, los integrantes de lo que estamos hablando aquí, pues sufren. No digo yo que alguien trabaje por obligación en Amazon, pero es curioso ver que en un WhatsApp te dicen sí, no, no, sí, y esos trabajadores pueden ser vosotros, pueden ser mis hijos. Por tanto, para mí la clave es que todos nosotros, como compradores y como consumidores, tomemos conciencia de dónde estamos y que pongamos a la compañía en el justo valor que hay que ponerlo, que es que ofrezca valor añadido, pero que también explique cómo lo hace. Y cuando digo que cómo lo hace es muy fácil, las compañías pagan sus impuestos o pagamos sus impuestos, pero también hay que ir a foros y explicar bien cómo hacemos las cosas para que todos nosotros, repito, tomemos conciencia de qué hacemos cuando consumimos o qué hacemos cuando somos trabajadores de algunas compañías que luego ofrecen un servicio imbatible. Y hay que ver un poco toda la cadena de valor para sacar consecuencias. Pues muy, muy interesante lo que nos cuentas desde la perspectiva de la empresa. Quizás, Orencio, nos puedes decir si, porque yo deduzco que es voluntarismo,
por parte de las empresas participar en devolver a la sociedad lo que reciben en beneficios, que son muchísimos, y si realmente vosotros desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa veis que hay una voluntad por parte de las empresas de participar y de devolver a la sociedad lo que reciben y todos esos beneficios que obtienen. Bueno, yo creo que no se puede generalizar. Lo que nosotros sí contrastamos es los límites en cuanto a la eficiencia de la autorregulación, de los famosos códigos o tal, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo trabajo en el sector privado y he visto cómo se toman las decisiones dentro de una empresa y lamentablemente, pues, nunca me encontré en que en las decisiones que se toman prevalezcan otros criterios que no sean los criterios meramente económicos. Y esa es la realidad de muchas de las empresas, no digo de todas, pero sí de muchas. Y eso lo tenemos que conocer, porque si no entramos en un ambiente que a lo mejor nos lleva a tener un diagnóstico equivocado y a errar en las propuestas. Entonces yo creo que dejar el margen de actuación, de toma de decisiones sobre ciertos aspectos de convivencia social a la empresa, creo que se ha demostrado que es un tremendo error, sin quitar mérito a la actuación de ciertas empresas que por cuestiones reputacionales o por cuestiones meramente de que es un capital restringido y que los accionistas directos pues tienen unos ciertos valores que impregnan en la forma de actuar, indudablemente las empresas pues al final son personas, pero cuando entras en un funcionamiento de fondos institucionales, mercados, requerimientos de presentación de resultados trimestralmente, cotizaciones, que se juegan el Consejo de Administración, que no es el accionista, pero tiene una serie de privilegios y de prendas que no quiere sacrificar ni perder, ¿no? Entonces, ese juego es un juego que suele ser una lógica o desemboca en una lógica muy perversa. Con lo cual, yo creo que los estados deben cumplir su función. Y su función es generar un ecosistema para una convivencia justa y en el ámbito económico para que haya una competencia justa. Entonces, en ese sentido, y también desde el punto de vista, lo que tú me comentabas de cómo las empresas destinan parte de sus beneficios, nosotros trabajamos mucho el tema de fiscalidad. En las empresas de IBEX 35 hay 1.285 filiales que tengamos identificadas, una investigación nada en profundidad, en paraísos o nichos fiscales, ¿no? Porque aquí hay una discusión sobre este tema, de las cuales 965 no responden a una actividad operativa de la propia empresa, no es productiva ni es comercial y tal, ¿no? Bueno, pues, y tenemos muchísimos casos. Ahora los temas de fiscalidad están de plena actualidad, con lo cual, para mí, la principal responsabilidad que tiene la empresa es pagar los impuestos. ¿Dónde está obteniendo ellos los recursos, los beneficios? Porque si no, el Estado indudablemente se va a ver incapacitado para hacer sus políticas y va perdiendo terreno. Y lo que no podemos dejar es que ese terreno perdido lo cubra el sector privado. Debemos evitar esa situación. No digo que no sea bueno que las empresas hagan acción social, pero que los servicios básicos, los servicios públicos, etcétera, etcétera, como es educación, como es sanidad, ciertos aspectos que son básicos para la convivencia social y son elementos fundamentales del estado de bienestar, no podemos dejarlos o no podemos delegarlos en el sector privado. Yo creo que eso es un tremendo, sería una auténtica catástrofe, porque si no, bueno, pues nunca hubiésemos conseguido una normativa contra el cambio climático, nunca hubiésemos conseguido ciertas restricciones que nos cuesta mucho contra el consumo de azúcar o contra el tabaco o contra muchísimas otras cosas que si es la propia industria la que toma las decisiones, pues indudablemente pues, ellos quieren perpetuar su status quo. Y lo vemos ahora, y ya termino con un ejemplo muy concreto, el modelo energético. Pues según un ingeniero de Indra que coincidí hace relativamente poco con él, hablaba de la energía transitiva, decía que era un sistema energético de autoproducción, comunicación entre tal, bueno, un tema un poco complejo, y según él eso era factible hoy en día ya. Y decía que solamente, yo le pregunté, oye, ¿qué va a pasar entonces con las eléctricas tradicionales? El mercado tradicional va a quedar reducido al 6%, él calculaba. Y era una persona de Indra, no es sospechoso de ser o trabajar para un movimiento conservacionista o ecologista.
Y entonces, claro, las eléctricas actuales indudablemente van a poner todo su empeño para que ese status quo no cambie, igual que en la industria petrolera. El año pasado en Estados Unidos destinaron 115 billones en campañas contra el cambio climático. Todavía, al día de hoy, pues está claro. Entonces, hay ciertas, o el Estado no puede delegar y tiene que mantenerse independiente cuando esas decisiones afectan a bienes públicos globales o al bienestar de la sociedad. Si me permite, dos observaciones me gustaría hacer sobre lo que hemos planteado aquí. Primero, sobre la empresa, volviendo un poco al tema de Amazon, cogiendo el ejemplo de Ryanair, donde hemos visto esta huida de los pilotos de Ryanair. Es decir, que cuando tenemos la información de cómo se vive en una empresa, es un peligro por la empresa, porque los mismos empresas es empleados, son humanos, gente, competencias. Y eso es un argumento que exprime, que muestra que, y voy a volver al argumento, que la información, cuando se comparte, cuando se sabe de los malos y de los buenos, va a dar elección también a los ciudadanos para elegir en qué aventura quieren participar, ¿okay? Seleccionando la empresa con la cual quieren. Y detrás de esto, por supuesto, también el sitio que se ofrece a un Amazon, desgravando localmente impuestos y todo, para que se instala y que se desarrolle en su mismo país. Cuando se consigue diciendo que, por ejemplo, el próximo reto es lo que no va a correr Amazon, lo va a correr puede ser Alibaba con su nueva alianza con Alcampo. Es decir, la información es fundamental para nosotros. El Estado puede ser que es donde podrá ayudar a los empresarios que información que puede ser más sensible que lo de solo saber que reciben un SMS. Tendría que ser protegido y difundido a los empresarios de un país, España en este caso, que quiere poner su empresa en una condición mejor socialmente. Segunda observación sobre, por ejemplo, el rol, la importancia siempre de la información. Si hablamos del medio ambiente, ¿okay? Y cogemos el ejemplo de Tesla. Todos nos gusta, ¿no? Tesla, aparecer, que actúa contra, que se pone como uno de los defensores, ¿no? Del cambio climático. Si miramos un poco de cerca lo que pasa con un coche de Tesla, que a la media, a lo largo de su vida, va a producir, sumando todo, también el ciclo de producción de la Tesla, las baterías, va a producir, va a costar más de 200 gramos centímetro cubo de carbón, más al 100 kilómetros que un coche diésel, digamos, térmico. Son hechos que son interesantes aprovechar dentro de las empresas locales que gracias a esto pueden también a nivel marketing exponer una verdad contundente, que es el deber, el derecho, deber de un lado a nivel ético y derecho a nivel ciudadanos que tenemos que lograr. Es el tema por el cual tengo mucho cariño, ¿no? De una agencia de inteligencia económica que no sea del todo público, sino estratégica. Es decir, que el secreto es un aparato muy importante para conseguir una posición económica que permite un bienestar. Y que los países que lo han logrado, puede ser que varias veces lo logran a nuestra dependencia, sabiendo que lo han hecho una vez más, porque tenían, entre otros, tal herramienta que apoyaban al desarrollo de sus empresas y de su sociedad. Es decir, que las empresas, creo que somos de acuerdo, tenemos que insistir sobre el rol primordial que juegan en estos papel. La inteligencia
es decir, en el sentido de la información. Es el único reto que necesitamos. Sabemos que un Trump va a llegar por la emoción, no por los hechos, a los ciudadanos. Es decir, que frente a desafíos políticos, vemos que una de las solas alternativas son los empresarios hoy, los que son con los pies en la tierra, que conocen más que muchos ciudadanos que no son empresarios lo que está pasando. Digamos que es muy importante los efectos sociales, es muy importante los códigos éticos y un modo de compartirlo. Si no, por supuesto, la asesoría se va a quedar al servicio de los pocos. Yo veo de interés nacional que sí se puede optimizar o encontrar modo de optimizar su tributación por una multinacional, se lo aprovecha también una pyme. ¿Por qué no? Porque una pequeña pyme tendría que ser al lado de su derecho, si es derecho, no recaudar más de 8%. Es todo esto, creo, la importancia. El deber previo que tenemos, creo, es que tenemos acceso a la misma información. Y en los actores que veo de importancia crítica por el bienestar de todos, los actores previos que veo son las empresas, creo, con la cual tenemos que hablar más que con los políticos. Son con ellos, creo, que tenemos que buscar leyes, que entender cuáles son los elementos que van a salir de una ley. Ellos conocen los intermediarios, conocen los que estamos planteando, porque somos aquí involucrados en temas empresariales. Trabajamos todos aquí. Y por tanto, digamos, si algo tiene que ser compartido, creo es esto, lo que nos falta como información, ¿no? Y lo que puede convencer a nuestros próximos colaboradores de venir con nosotros más que con otras movidas. Pues muchas gracias. Yo vuelvo a insistir, porque plantean la existencia de una oficina de inteligencia económica o que haya un impulso para hacer medidas en las que las empresas puedan participar más de la sociedad o de los beneficios que pueden reportar a la sociedad civil o de desarrollar una normativa. Pero es que si no hay recursos públicos que impulsen todo esto, porque ya hemos hablado con Ignacio, el tema de hay que poner en el debate y hacer campañas sobre concienciación de ética empresarial, cursos de formación, recursos públicos. Mira que al no principio en varios países, estudiando el tema de agencia de inteligencia, se impulsó previamente a nivel del Estado. Y siguiendo, digamos, la movida, los recursos han llegado más de la parte privada. Es decir, que cuando fue una iniciativa pública, pero después se transformó por motivo de eficiencia, de necesidad, de soporte, por una entidad privada. Pero eso está muy bien, pero el tema es que alguien tiene que tomar el impulso inicial de constituir ese edificio desde el que dar respuesta. Mira, no sé, Orencio. ojo, depende, porque la experiencia mostró Sí. que fue más eficiente cuando se le encargó las mismas empresas que lo necesitan. Es decir, que es siempre más, una empresa va a tener más recursos para actuar y cambiar las cosas en el marco de la ley. Bueno, pues no debería ser así, ¿no? Yo ahí discrepo bajo la experiencia, ¿no? Mi experiencia es que todos los avances legislativos en un cambio de modelo o que requieren un cambio de modelo, sobre todo a nivel de medios de producción o modelo de producción, la experiencia que yo me he encontrado, y también en temas de transparencia, tanto transparencia de fiscalidad, el country by country, que tú lo conoces bien, como los temas de debida diligencia en materia de derechos humanos, con la cadena de suministro, etcétera, etcétera, tanto aquí en España como en Europa bueno, más matizado, pero aquí en España es una posición tremendamente brutal por parte de, no digo de las empresas, porque hay, como decía, hay diferentes tipos de empresas, por parte del órgano de representación
el que tiene capacidad de participar como agente social con el gobierno para poder proponer o poder trabajar determinado ámbito legislativo. Lo que yo me encuentro es que hay una oposición tremenda, tremenda, tremenda. Y bueno, pues es un tema básicamente de conflicto de interés. Y estoy totalmente de acuerdo en la cuestión de la información. La información es fundamental, pero es que hoy en día hay una asimetría en cuanto a la información tremendamente importante, ¿no? Entonces, pues no podemos saber estas estructuras dónde y cuánto pagan en cada uno de los países donde están presentes. Sería muy interesante conocerlo. Y es un dato que la empresa lo maneja, porque la empresa lo tiene, o los gastos salariales por país, ¿no? Por ponerte dos ejemplos. Con lo cual, bueno, yo creo que hace falta, indudablemente, dar cabida a ciertas empresas que están más concienciadas, con las cuales se puede trabajar mejor estos temas, ¿no? Que se han comentado anteriormente, algunos ejemplos y tal. Pero sobre todo, y es un poco en respuesta a tu pregunta, tiene que ser un proceso impulsado desde una sociedad civil, con un fuerte conocimiento técnico de las materias que se van a tratar, pero impulsado desde una presión, y quien tiene capacidad de ejercer esa presión y de aglutinar quizás a estos actores, a sindicatos, a empresarios, etcétera, etcétera, para trabajar en pro de ese objetivo común, bajo mi punto de vista, la responsabilidad y quien tiene la capacidad ahora mismo es la sociedad civil. Indudablemente hay que contar con las empresas, por supuesto que sí. Por tanto, que son parte de la sociedad civil las empresas. Son parte de la sociedad. Me refiero a sociedad civil desde el punto de vista sociedad civil organizada, a través de organizaciones que están trabajando en este ámbito y tal. Me temo que si no es así, sin dejar de lado, por supuesto, a las empresas, los avances no van a ser tan rápidos como nos gustaría esperar, ¿no? En ese sentido. Estoy de acuerdo. Debajo de la sociedad civil está el ciudadano y todos nosotros somos o podemos ser accionistas, clientes, proveedores y empleados, pero siempre somos ciudadanos. Pero si nosotros fuéramos conscientes de las 4 fuerzas o de cómo podemos influir, pues creo que iría mejor. Pero es un tema de conciencia individual. En sociedades de consumo como la nuestra, donde cada día hay más de todo, hay mucha más oferta que demanda, tienen todo lo que ganar el cliente, que tiene ofertas por doquier, tiene que ganar el accionista, se pone muy nervioso porque hay mucha oferta pero quiere beneficios a toda costa, y pierde el empleado, salvo los empleados del conocimiento que se llama, los nomads, que al ser gente muy buena es muy requerida. Y luego debe perder también el proveedor, porque viene a ofrecer cosas que se convierten en commodities, salvo que ofrezcas una cadena de valor añadido con respecto a tu propia oferta. Entonces, estas 4 fuerzas competitivas al final tienen como base, como estrato, el ciudadano, y somos nosotros. Ciudadanos más formados o menos formados. Ciudadanos que queremos participar más en esto o menos en función de nuestro egoísmo, nuestro grado de conciencia. Si nosotros, luego este país, por razones yo creo históricas y culturales, no es un país de asociaciones. Se pierde el tiempo, parece que nos gusta más ver la tele, el ocio, estas cosas son ciertas. Y trabajamos muy poco el asociacionismo, es ser capaces de influir desde la ciudadanía a los grupos de poder, que los hay muchos. Este fin de semana ha sacado Infolibre, ayer, el sábado, una información que da escalofríos. Y es que España se ha convertido, junto con Letonia y creo que Grecia, los países más desiguales. O sea, España está saliendo de la crisis de una forma muy desigual. Claro, la gente dirá, bueno, es que lo importante es salir. Y luego digo, sí, pero las diferencias que está habiendo entre los que crean la riqueza y los que la mantienen versus los que son parte también activa de esa riqueza es colosal. Es de las más grandes de Europa. Entonces esto al final, la propia legislación debe ayudarlo, los que tengan la capacidad de legislar, pero también los ciudadanos tenemos mucho que decir a esto. O sea, podemos no comprar. O sea, al final el ciudadano, no sé si conocéis la anécdota de KitKat, pero cuando KitKat se conoció que el aceite de coco o el aceite de coco para hacer el chocolate
se dieron cuenta los consumidores que pertenecía a unos árboles que estaban en una selva de Singapur. Al principio KitKat no hizo nada, el jefe de producto estaba diciendo habladurías, pero cuando empezaron las redes y se incendiaron, empezaron a no consumir KitKat y automáticamente dejaron de producir KitKat con ese aceite. O sea que al final el ciudadano, o sea que al final es muy difícil decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues desde dar un buenos días, cada uno de nosotros influimos. Desde una conversación entre amigos que no sea banal, ya estamos influyendo. Y esto es muy importante que tomemos conciencia de todo ello, porque la solución es el cargo más importante del Estado, es la ciudadana. Todos somos ciudadanos y todos podemos influir, pero nos lo tenemos que creer. Tenemos mucha más fuerza de lo que parece, porque, como decía antes, podemos ser las 4 fuerzas de una compañía, pero somos por encima de todo ciudadanos que podemos influir si nos asociamos. Bueno, pues yo voy a decir una frase. Dicen crisis, para mí ha sido un frenesí de corrupción. Es que 90.000 millones al año son muchos millones al año, y si atajásemos la corrupción tendríamos un montón de dinero y a lo mejor no estábamos hablando de crisis. Y 90.000 millones, que a mí me parece una cifra que la da la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no la da una institución experta en luchar contra la corrupción o de inteligencia económica, ¿vale? Por ponerlo no en negativo sino en positivo. Y luego, no más corrupción, pero es que resulta que nosotros los que nos dedicamos a la corrupción, por ahí está Ana y aquí, bueno, aquí está Hervé, los poquísimos recursos públicos que hay para luchar contra la corrupción, o sea, es que parece que somos la sociedad civil y los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de hacer algo que le correspondería a las administraciones públicas y a las instituciones que están soportadas con dinero público, que es el esfuerzo de todos y con el dinero de todos. Así que por mi parte reclamo aquí mucho más dinero público para hacer una agencia de inteligencia económica, de lucha contra la corrupción, de conciencia de empresas éticas, de la necesidad de impulsar observatorios de responsabilidad social corporativa. Y ahora, si alguno de vosotros queréis hacer una pregunta, bienvenida sea. A ver si por ahí hay alguien que quiera hacer una pregunta. ¿Algún animado que quiera hacer alguna pregunta? Mira, espera, que creo que te van a dar un micro. Y luego tenemos ahí otra. Y ahí arriba otra. A ver, si vosotros pensáis que la corrupción política más concreta es más culpa del corrupto o del ciudadano que sigue votando a ese corrupto y permite que siga en el poder y siga enriqueciéndose. Bueno, yo aquí voy a hacer un inciso, ¿eh? Cuando se habla de corrupción y de los votos de los ciudadanos, hay que hablar de la ley orgánica del régimen electoral general que da muchísima representación a muy pocos votos. Así que ese sería un debate que espero que lo vamos a debatir a lo largo de la semana, porque vendrá un experto en este tema para hablar de la LOREC. Pero, bueno, contestar a ver vosotros qué opináis. Mi madre, que posiblemente sea la persona que más quiera en el mundo después de mis hijos, es votante del PP. Y entonces yo le digo, madre, ¿podrías dejar de votar al PP un rato? Porque o sea, vamos a ver, los ciudadanos podemos tener más o menos información. Y eso también depende de los estratos sociales, de la experiencia, de las edades. Bueno, mi madre ha decidido votar al PP hasta que se muera. Entonces, mi madre no tiene capacidad para cambiar nada porque ha decidido ser así. Detrás de esa opinión de una madre, también hay que ver qué personas jubiladas pueden pensar que no les viene bien cambiar de voto porque, como son personas conservadores, no quieren cambios, porque a mi madre no le afecta la corrupción, por lo menos en teoría. Pero yo creo que los ciudadanos deberíamos pensar en no votar, aunque aparentemente pueda ser mejor tu mejor opción. Yo esto a mi madre, repito, la batalla la perdí hace tiempo, y yo no soy antivotante de nada, pero creo que hay que apoyar a los que aparentemente hacen las cosas mejor y luego castigarles con el no voto cuando... Con lo cual, repito, vuelvo a poner encima de la mesa el tema de la conciencia. Hay que tener conciencia y procurar no votar a las personas que han demostrado... No, pero es que los del sur están haciendo igual. Digo, pero vamos a ver, tú votas en Madrid, ¿qué te está pasando en Madrid? ¿Qué ha pasado con Granados? ¿Qué ha pasado con tal? Pero ¿cómo es posible que tú, que eres una persona intelectualmente brillante, me digas que es que los otros cuando vengan lo harán peor, pero cuando vengan?
Pero no hay que prejuzgar, no hay que crear expectativas que no se puedan cumplir. Es un tema de conciencia, repito, puede parecer muy cursi, pero es así. Yo no sé No, yo vosotros. coincido plenamente. O sea, bueno, es el voto quizás irracional y tal, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, que por mucho que suceda, aquí hemos tenido la mayor mayoría en toda la democracia de España ha sido Jesús Gil y Gil, ¿no? Entonces es algo inexplicable, pero la gente le votaba y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, y es un tema que ha salido anteriormente, que es el tema de la educación, de cambio, pues no prejuzgar este tipo de cuestiones y tal, ¿no? Estar más abiertos a otras opciones, que aunque a lo mejor ideológicamente España es un país que está todo muy teñido por todos los lados, no digo solamente por una orientación, pero de ideología constantemente, ¿no? Entonces, eso condiciona al final, y yo creo que condiciona el voto, ¿no? Y yo creo que las generaciones que venís ahora, los partidos están muy preocupados con vosotros, ¿no? Porque sois muy volátiles y eso desconcierta un poco, ¿no? Entonces yo creo que eso se va a depurar, ¿no? Según vayamos avanzando y tal, ¿no? No sé, tú, Hervé, si quieres decir algo sobre... Digamos que hablamos de derecho, de verdadero poder o no del voto, de lo que representa el voto, de quién tendría derecho de votar o no, al fin. Y de alternativa, creo. Creo que si volvemos al origen etimológico, ¿no? del ciudadano, es que es literalmente, lo que está capaz de liderar. Sí. Para poder votar, normalmente tendría que ser capaz de mandar, de gobernar. Es lo que se tendría que esperar de los votantes, ¿no? No que siguen un padrón paternalista, que puede ser, visto que hemos vivido ese últimas horas, una manifestación pública del problema del género, ¿no? Del género. Puede ser también esto que se queda detrás de esta pregunta, de somos adultos o no, tenemos de verdad derecho de votar siempre, tal que se hace, y cómo, porque lo hablábamos en el desayuno. Si vemos otro ejemplo de otros países, en otros países algunos tienen medidas que valoro mucho, que son medidas que se encuentran en iniciativa ciudadana, tal que la de la XNet, de la cual tendrás, por supuesto, ocasión de hablar Simona Levi, que he visto pasar, y donde no se votan más por cara, sino por proyectos. Ajá. Decía que hace unos meses en Suiza tenían que decidir si iban a renovar la flota de aviones de guerra, los F-15, y, si no me equivoco, F-18, no sé. Bueno, y se hablaba de una factura de 5.000 millones, algo así. Ellos decían no. Los militares decían, oye, sin esto no podemos vigilar el espacio aéreo. Y los ciudadanos han dicho no. No se hablaba de una cara, se hablaba de una elección social. Los ciudadanos, de verdad, en este caso, no se han puesto en el temor de siempre dar a la defensa porque lo piden, porque lo que lo piden, por supuesto, si lo piden, son los más grandes, los más inteligentes. Ellos han hecho acto de ciudadano, decir, joder, yo como ciudadano helvético creo que esos 5.000 millones pueden ser más útiles que en los aviones, a lo largo de lo que pasó esas últimas décadas. Eso creo Que es importante. es el debate. Ir por medidas concretas que se pueden impulsar no solo a nivel político, sino a nivel de las empresas, de la ONG, medidas concretas, digamos, que se puede medir.
que no se quedan solo a nivel conceptual. Creo que el más importante es esto. Y cuando se relacionan con la vida de ciudadanos, cuando podemos medir, aquí es 5.000 millones que se puede medir, es una cifra muy clara, muy claro. Es lo que tenemos que lograr. ¿Cuál es el efecto? Prosiguiendo en este paso, hablé también de los que habían pedido todo en fila, para pedir que se publica la lista de la amnistía fiscal, bueno, la dicha amnistía fiscal de Montoro de 2012, los 30.000 nombres. Y así, una falta de responsabilidad total fue de pedir que se publique una lista cuando se habría podido pedir que esta lista sea disponible por los órganos que cuidan el equilibrio de los derechos, tal que la Fiscalía Anticorrupción o la Audiencia Nacional. Que vemos que tenemos opciones que no son ideológicas varias veces y que cuando se salgan las banderas es que es por ahí para esconder un tema más profundo que no puede tocar de verdad. Y entonces cada vez que nos salgan una bandera tenemos que tener esta reacción de decir, oye, es que algo se está pasando detrás. Sí. Yo quiero añadir, antes de pasar a la siguiente pregunta, a la pregunta que nos ha hecho aquí el compañero. Aparte de todo, la lucha contra la corrupción tiene que ver con los órganos de control, el fortalecimiento de los órganos de control. Para que la gente entienda cómo funciona, hay que saber cómo funciona la Fiscalía Anticorrupción, cómo funcionan los juzgados, cómo funciona el Tribunal de Cuentas, cuáles son los órganos de control, qué hacen. Muy necesario que haya medidas educativas que desde los colegios, desde que son muy pequeños, se esté formando en los centros educativos qué son estos órganos y cómo funcionan y cuál es la trascendencia vital en la lucha contra la corrupción que tienen estos órganos que nadie sabe ni qué son, ni qué hacen, ni... Así que la siguiente pregunta era... Ahí, ¿no? Sí. Perdón. ¿Esto? Sí. A ver, yo más que una pregunta, lo que quería era expresar una inquietud. Mi inquietud reside en que, a ver, digamos, ya estamos como muy dados a que cada 2 por 3 aparezca una relación de aparte de la lista que se ve en su día, luego se han venido después los papeles de Panamá, los papeles de Castellana, papeles de Paraíso, etcétera. Mi inquietud reside en que, y además creo que esto también tiene que ver con lo que se ha tratado de sobre las empresas, creo que aquí el problema es que cómo hacemos desaparecer estos fantasmas. Para mí el problema está en que nos falta de demostrar, y estamos en el inicio de las jornadas son varios días, y estoy seguro que este tema se va a tratar, es cómo mostrar que los paraísos fiscales, es decir, la evasión fiscal, es que yo estoy convencido de que aparte de, no solamente los evasores se conforman con la reducción de la fiscalidad, sino que aparte de esto estoy convencido que tienen una retribución por esta evasión, que bueno, hablamos, ya estamos hechos a que son 140.000 millones de euros lo que hay en paraísos fiscales. Y es que yo estoy convencido, y creo que nos falta que mostrarlo, y es un reto, cómo, es decir, la madre de los fondos buitre son los paraísos fiscales. Es decir, este fantasma que hoy se llama fondos buitre, que después viene a saquear sanidad, enseñanza, deuda pública, etcétera, etcétera, creo que sería un reto y de cara, digamos, también a las buenas empresas, como vamos otra vez. Es decir, bueno, hay que partir de que tenemos buenas empresas y que todo hoy día se basa en el funcionamiento de las empresas. Las buenas empresas difícilmente pueden competir con estos fondos buitres que vienen de X. O sea, yo por lo menos así lo entiendo, que ya son un fantasma al cual hay que quitar la careta y decir, no, mire, o sea, vale, o sea, esta era mi inquietud. Gracias por escucharme. Pues no sé, Orencio, si tú quieres... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. El mercado, nos han vendido un mercado perfecto y el mercado está lleno de imperfecciones y de asimetrías. Y efectivamente, y eso yo creo que es un argumento muy válido de cara a poder aglutinar al tejido empresarial, que es mayoritario, el que sale perjudicado por esa actuación que es
está totalmente fuera del mercado. Estás compitiendo con dumping fiscal, con dumping laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo que parece que ese es quizás el pensamiento, no sé si el pensamiento dominante, pero sí la tendencia dominante. Esa forma de actuar normalmente es la que tiene más capacidad de incidencia o de influencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es una de las primeras cuestiones que hay que intentar romper, que luego es muy complejo, ¿no? Porque esto de la economía internacionalizada, globalizada, pues también conlleva en que la competencia, como decía antes, refiriéndome de una forma gráfica al colonialismo económico, la competencia no solamente sea entre los competidores, no son solamente empresas, sino ya estados, ¿no? Por atraer inversión productiva, los estados bueno, pues que se dedican al tema de manufactura, por atraer inversión en capitales, aquellos estados que el capital financiero pues es o tiene un aporte importante o significativo sobre el PIB y tal, ¿no? Entonces, y por ahí, y es la dificultad que tiene también todo esto en una perspectiva más macro, es llegar a acuerdos internacionales, ¿no? Porque el conflicto no solamente es un conflicto de intereses privado, sino también público, ¿no? Y eso eleva la complejidad del problema pues mucho más allá, ¿no? No sé si alguno queréis añadir algo o damos paso al siguiente. Ahí, ¿no? La otra. Buenos días, Javier Machicado, estudiante de periodismo. ¿Cómo nos motiváis, tanto a periodistas como al público de ciudadanos, siendo realistas para luchar contra esto, siguiendo fieles los valores y no dejándonos llevar por lo que puede ser el dinero o el miedo a que nos callen, etcétera? ¿Cómo les motivamos? ¿Con el ejemplo? No sé. ¿Cómo les motivamos? Hombre, la sociedad debería tener mecanismos. A mí se me ocurre el más trascendente la educación. Ahora sé que es más lenta la educación, pero sí luego tiene que tener mecanismos punitivos para castigar al que la hace. Y en eso, lamentablemente, los ejemplos que hay no son muy edificantes, ¿no? A mí se me ocurre decirte, de mí para ti, es tus conductas, que te levantes por las mañanas y que digas qué cosas puedo hacer bien y qué cosas no debo hacer, y luego esperar a que los otros, en este caso los que son capaces de penalizar las conductas, lo hagan. Pero es una doble labor. Pongo siempre el ejemplo de los puntos. Los puntos, antes morían hace 15 años 10.000 personas, ahora mueren 1.300. Mucho tiene que ver por el programa de puntos, donde se generó mucha seguridad vial por abajo, pero hay cerca de 70 o 80.000 personas que no tienen carné. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Procurar que todos nosotros contribuyamos, pero también influir como se pueda para los que tengan la capacidad de imponer sanciones, y los jueces pues que actúen y que lo paguen, que haya consecuencia. Esta vida, como dicen, no hay premios ni castigos, hay consecuencias de los hechos, ¿no? Pues que seamos capaces de conseguirlo. Mira, yo que voy a añadir, si te fijas en el programa de las jornadas, desde el inicio hasta el final, son un montón de organizaciones muy pequeñitas, con 4 personas y muy pocos medios, que han conseguido destapar causas como, mira, aquí está Simona con la 15M para rato, aquí está el señor Falciani, acabamos de ver a Mariano Benito de Lugo desde Adade con Gürtel y las causas de los fondos buitres, en el observatorio hacen una labor estupendísima con los temas de las empresas, o sea, son muy pequeñitas, o sea que hay que creer que con muy poca gente, y es mucho mejor poca gente muy eficaz, se pueden hacer muchas cosas. Y una parte, yo creo, del objetivo de juntarnos durante muchos días, muchas de las organizaciones que han estado involucradas en estas causas, viene para dar un poco con el ejemplo, quizás, mira, esta gente lo ha hecho así, 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 y claro que se puede. En fin, vamos dando pasos. Así que animamos a cualquiera a tomar iniciativas de este tipo. Yo no sé si tú querías añadir algo. Que digamos, en España históricamente, pero no solo, ya tenemos un gusto por el sangre, por la violencia. Es que es muy humano, creo, el sentimiento de violencia, y cuando es una violencia legítima, guerra o castigo, no puede animar también. Es decir, que somos seres humanos a quien gusta el sangre. ¿Okay? Puede ser una fuente de ánimo, mostrando que lo que no nos parece humano, casi
de Dios, como empresas tan grandes que Amazon o bancas gigantes. Tenemos ejemplos varios de la sociedad civil, ONG y más, de empresas también que siguen luchando con éxito, pero digamos que puede podemos sacar una ilusión de la lucha misma. Es decir, saber que es un camino abierto, que es un campo, que es la vida de la lucha, ¿no? Pero que está bueno porque hoy tenemos mucho más recursos para que hasta un pequeño David puede acabar con un gigante Goliat. Y tenemos muchos más ejemplos de esto. No hace falta la Biblia, tenemos siempre, cada día vamos a tener más ejemplos. Y por eso tenemos, puede ser, que activar un poco este gusto por la pelea, por el juego. Porque al final el mercado tiene que ser un juego, donde luchamos para que sea un juego siempre más leal, ¿no? Hablábamos de oligopolio, hablábamos de conducta que no ponen barrera a muchas empresas y pymes a poder luchar de un modo leal. Eso es la idea de la lucha, es el corazón de todo lo que hablamos en un mercado, una lucha legítima que al fin puede y tiene que ser la ocasión de descubrir las mejores prácticas. Todo lo que está detrás es esto, es que cuando hablamos y cuando tengo en mente la idea de una agencia de inteligencia económica, es permitir que somos siempre más a ser parte del juego. Lo que puede ser animado es esto. Y creo que eso también puede ser entendido en España especialmente. Y cuando hablo de España, lo que tengo como imagen va hasta México, digamos, Cuba. Veo una cultura de la lucha, del caos, de la creatividad. No faltan los ejemplos. Yo veo todo esto dentro. Mati. Bien, yo en primer lugar, por supuesto, Lara, darte la enhorabuena por esta iniciativa. Y yo como patrona también de la Fundación Hay Derecho, pues desde luego en la medida de lo posible me parece que es algo que nosotros también desde la Fundación pues obviamente estamos trabajando día a día, ¿no? Sí, yo desde luego estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho aquí. La sociedad civil no nos queda otra y ahora tenemos, y yo siempre soy muy positiva, y tenemos algo muy importante que antes yo creo que no había, y ahora tenemos redes sociales. Yo creo que el papel de las redes sociales es muy importante porque también, y lo estoy diciendo en la Facultad de Ciencias de la Información, los medios de comunicación han encontrado muchas dificultades para esa independencia en muchas ocasiones porque están totalmente, concretamente por el poder económico, con problemas de financiación, no hay libertad y ahora se están apareciendo muchos medios nuevos que parece que son más independientes. Bien, yo, aparte de eso, soy profesora de la universidad, aquí en la Complutense, y por lo tanto, yo siempre voy a votar a favor de la educación como el instrumento básico para esto. Es decir, estamos en una sociedad que cada vez tiene menos valores y, por lo tanto, los valores, y no estoy hablando solamente que lo hagamos desde la universidad, yo, desde luego, a mis alumnos trato siempre de, en el mundo jurídico, que es al que me dedico, inculcarles deontología profesional, pero también desde casa. Estamos ante una sociedad claramente con pérdida de valores y hay gente que le interesa la corrupción. Es mucho más fácil colocar a un hijo en una empresa porque conozco al dueño que enseñarle al niño prepárate bien porque si no, no vas a poder entrar. Es decir, la corrupción es cómoda también para el ciudadano. Hay instituciones privadas, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, que la educación no puede ser privada. Yo creo que la educación tiene que ser pública y el Estado tiene que intervenir de manera muy activa, porque hay instituciones, que por supuesto no voy a dar el nombre, pero que lo que venden es el networking que generan, las sinergias que va a generar el que determinados estudiantes estudien en determinados centros porque estás en la cúpula del poder y estos son los que luego van a mandar. Entonces, yo creo que para luchar contra la corrupción es muy importante que el propio ciudadano no la quiera y no le resulte cómoda.
Y aquí tenemos que ser todos honestos. Si no queremos que se viole la propiedad intelectual, ¿tendremos que pagar por la música? Sí. Eso es así de claro. No podemos estar defendiendo una cosa y luego actuando otra. Y luego, yo creo que en este punto, insisto, la educación es absolutamente fundamental. Si nosotros, como muy bien ha dicho Ignacio, dejamos de comprar determinados productos porque consideramos que esa empresa no está teniendo un comportamiento adecuado, para eso se requiere transparencia, como les he dicho antes, pues yo creo que ahí podemos avanzar mucho. Por supuesto también con un mecanismo jurídico que genere los incentivos contrarios a la corrupción. Pero todos tenemos que dejar de ser un poco corruptos. Sí, sinceramente. desde luego, sí. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Mati. Ahí detrás tenemos otra, sí. Buenos días. Por supuesto que todos estamos en contra de la corrupción, eso no hace falta que decirlo. Pero a mí me gustaría dejar una reflexión que quizá no está en línea con lo que se está hablando hoy aquí y que tiene que ver con una frase de un economista famoso, no es mía la frase, que dice que si existen paraísos fiscales en el mundo es porque hay infiernos fiscales en el mundo. Y esos infiernos existen, por ejemplo, cuando yo en mi trabajo tengo que pagar el 45 o el 49%, la mitad de mi sueldo, la mitad del año trabajo para un Estado. Eso es un infierno fiscal. Acabemos también con los infiernos fiscales y quizás una forma de acabar con los paraísos fiscales. Gracias. No sé muy bien. Sí va, bueno, sí me toca esto. Visto que vengo de paraísos y que he crecido en esto, es en filigrano dentro de todo lo que quiero compartir con esta idea de inteligencia, de agencia de inteligencia, que no es del todo transparencia, porque se tiene que proteger la información. Y alguna vez, para poder dar el valor que merece la información, se tiene que compartirla de un modo cuidado. El infierno fiscal, por supuesto, es el efecto no de que tienen que existir paraísos fiscales, sino que no se divulgan las trampas y que solo unos pocos le aprovechan. Digamos que es el tema de que una agencia privada o pública de inteligencia económica tendría esto en cargo de hacer que todos puedan acudir al mecanismo de optimización fiscal. Todos, hasta los más pequeños. Porque hasta que, digamos, no lo hacemos, vamos a ser las víctimas. Es una competición que tendrá, como decir, que ser acompañada de un modo de recaudar el impuesto, que tendrá que acercarse, lo creo, visto que fue así, de cómo se piensa la democracia en países que son inmunes a la corrupción. El ejemplo helvético es siempre el más sencillo que he tenido ocasión de presentar, ¿no? Es decir, donde los ciudadanos también, es un mecanismo, el impuesto, digamos, si tenemos una más flexibilidad en el modo en el cual queremos tributar, eso tiene que ver con un modo de votación que no sea más orientada a caras y a bonitos discursos, sino a proyectos con efectos concretos. Yo no sé si tú quieres añadir algo. Yo creo que es que está muy vinculado el comentario con la temática de las jornadas, no más allá de los paraísos fiscales. Yo creo que la aceptación en el pago de impuestos tiene mucho que ver con la aceptación del papel que está jugando el Estado. Entonces, en estados en los cuales hay fortaleza institucional y no hay corrupción, se pagan impuestos mucho mayores de los que pagamos aquí en España y hay una aceptación plena sobre el deber ciudadano de pagar los impuestos. En estados donde el ciudadano percibe que hay un mal uso de esos recursos, pues indudablemente hay una resistencia. No obstante, claro, la capacidad que tienen unos y otros de optimizar, que es un eufemismo, ¿no? O que al final es no pagar impuestos, pues es muy diferente.
Con lo cual, bueno, pues yo creo que sí, el acuerdo social que tenemos es tener un estado de bienestar que cubra ciertas cuestiones que nos preocupan a todos, tenemos que pagar impuestos. Y el siguiente debate es cuánto necesitamos y cómo contribuimos todos, ¿no? Porque ahí es en el cómo contribuimos todos es donde está la clave. Y si unos contribuyen con mucho esfuerzo, como le pasa a usted, como nos pasa a los que estamos en esta mesa o a muchos de los que conocemos, y otros no contribuyen, pues es un sistema que es injusto y genera rechazo. Entonces, para combatir el rechazo, injusticias en cuanto a cómo se reparte la tarta de los ingresos y en cuanto a cómo se gestionan esos recursos públicos. Y aquí la cuestión está muy vinculada con la corrupción, ¿no? Cuando tenemos acceso a ciertas escuchas íntimas de políticos que han estado en responsabilidades y tal, es que te echas a temblar, dices, bueno, esto es lo que los gobernantes, lo que piensan de sí, entre ellos, y lo que piensan de su deber como gobernantes con respecto a la ciudadanía, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí me genera rechazo también a la hora de hacer la declaración de la renta. Digo, pues cuando escucho una noticia de estas, digo, joder. Pero sin embargo soy consciente que si queremos mantener un estado de bienestar tengo que pagar impuestos, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es ir a pagar impuestos y ir convencidos de que estamos cumpliendo con nuestro deber. Eso es lo que tenemos que conseguir. Yo voy a añadir una cosa. Es que en el debate se habla todo el rato de recaudar. Hay un montón, o por lo menos en el debate está mucho lo de paraísos fiscales, fiscalidad, imposición, pagamos X impuestos, de recaudar, está en el debate. Lo que no está es cuánto dinero hay de los recursos públicos para evitar que esto que hemos recaudado nos lo roben. Entonces, no, aparte de gestionar, lo que tiene razón, o sea, es que llegan a gobernar los corruptos. Entonces, si llegan a gobernar los corruptos, tiene un doble impacto, que lo que hemos recaudado, el 25% se nos va. Y no tenemos ni un euro público para frenar lo que se nos va. Y luego, los que llegan a gobernar y a gestionar dinero público son ineficaces porque han llegado ahí a robar. Entonces, si hay un porcentaje altísimo, que lo estamos viendo en las causas de corrupción, que es que son gobiernos enteros, me da igual el color político, gestionando dinero público, es un doble impacto. Nos roban y además el lucro cesante, que es lo que dejamos de ganar en impacto social, en impacto económico, porque la gestión del dinero que ha quedado y nos ha robado, pues ha sido ineficaz, muy, muy ineficaz. Para Ignacio añade. No, yo para ahondar, los infiernos fiscales a los que haces mención sí que es cierto cuando son injustos, pero yo creo que todos los impuestos deben ser proporcionales. Entonces, al final, una persona que gana en Madrid por lo menos 100.000 euros tiene una retención del 45%. Si luego se dedica a consumir bienes de primera necesidad o no, entre el 10% y el 21% de media son 15 puntos más, con lo cual ya son 60. Pero si lo añadizas que 60 puntos sobre tu renta es mucho, mirado así y en porcentaje sí. Pero también hay que ponerse en contexto con respecto a la sociedad en la que vives. Para mí los países más interesantes desde el punto de vista de bienestar son los nórdicos. Y los nórdicos pagan impuestos como nadie. La presión fiscal con respecto a la riqueza que generan es el 48%, en España está en el 36%, y sin embargo nosotros tenemos la sensación, como los americanos por otra parte, de que pagamos muchos impuestos. Bueno, yo creo que no, hay que ver cuánta gente paga muchos impuestos, cuánta otra mucha gente debería pagar y no paga nada, y luego también los impuestos sobre el capital, y las cosas que se permiten hacer al capital. Pero yo no creo que España pague, vamos, yo estoy seguro que no paga muchos impuestos. Lo que pasa es que hay mucha desproporción y no hay proporcionalidad entre unas cosas y otras. Pues vamos a dar aquí una última pregunta. Aló. Sí, buen día. Bueno, primero que nada, más que todo es un aporte por mi experiencia como venezolano. ¿Okay? Vengo de un país donde está sucumbido en la corrupción y por eso me llamó bastante la atención este foro. Tomando la palabra suya, Lara, en el sentido de que, partiendo de la educación, podemos enseñarle a nuestros hijos, tanto en casa como en el colegio, ¿verdad?, que para qué funciona o para qué existe el aparato judicial que puede sancionar estos actos de corrupción. Pero ¿por qué no en esa misma ley tratar de mostrarles en el colegio, enseñarles en el cole, que efectivamente cuáles son las consecuencias de la corrupción? Y los vemos hoy acá porque el aforo es algo pequeño, porque de repente no existen los ejemplos palpables como los he vivido yo, donde una sociedad se deterioró y desapareció. Y efectivamente demostrarle
a estos jóvenes en el colegio cuáles son esas consecuencias como tal, porque al principio alguien decía por aquí, la corrupción es como un manjar. Al principio gusta a muchos, pero después no vemos el final, que es catastrófico de lo que lleva a esa corrupción. Y otra parte, ya como abogado, quisiera hacer una pregunta, si se puede establecer a las firmas o bufetes el tipo de sanción, porque sabemos que cuando se crean estos paraísos fiscales hay una estructura jurídica creada por abogados. Y si esos abogados pueden ser sancionados porque también de una forma u otra son copartícipes de ese hecho de corrupción. Gracias. Pues con respecto a lo primero, vuelvo a insistir, 0 euros. Esto que hemos montado entre todas las organizaciones ha sido con la buena voluntad de todas las organizaciones. Lo hemos promovido organizaciones pequeñas que con su pequeño esfuerzo están aquí poniendo cada uno. No hay dinero público. Nosotros que tenemos en nuestro objeto social la lucha contra la corrupción, no podemos concurrir a ninguna convocatoria porque no la hay. Así que esto que estamos haciendo lo hemos hecho con mucha voluntad por parte de mucha gente. Así que una de las primeras cosas es, vuelvo a insistir, reclamar dinero público para poder luchar contra la corrupción, que haya ayudas, subvenciones, convocatorias, y entonces a mí me parecería que sería imprescindible iniciar un montón de proyectos que tengan que ver, proyectos educativos que sirvan para hacer promoción. Nosotros estábamos intentando impulsar una historia con unos videojuegos, ¿vale? Bien, pues igual que tienes el videojuego del Combat, el videojuego, pues el Cluedo de quién es el fiscal, quién es el... Aprender jugando, aprender como sea, pero dinero para hacer eso, no lo hay. O sea, esa es un poco la primera llamada de atención. Y con respecto a los abogados, bueno, pues sí, claro, debería ser, pero para eso están los colegios de los abogados, luego están, vuelvo a insistir, las causas de corrupción las han promovido organizaciones pequeñas de la sociedad civil, no instituciones públicas, no la Fiscalía con muchísimo esfuerzo, hay muy pocos fiscales para el nivel de corrupción que hay, entonces muchos recursos públicos para medidas educativas, tutela institucional, no hay dinero. Se necesita dinero para impulsar medidas. Y la última pregunta, porque me están regañando, es aquí la última. Gracias. Perdón, que querías añadir algo. Sí, solo una cosa, Sí, es esto por lo que va a sembrar ser una broma, ¿no? Pero el capital, uno de los capitales, además del petróleo, que lleva Venezuela o también España, es la corrupción. Se encuentra mucha corrupción. Es un capital, la corrupción. Porque es una competencia para quitar una parte de la competencia. Entonces, si se conoce así, si se comparte de un modo más eficaz, luchamos contra la desigualdad. Es decir, parece una broma, pero el capital que no se valora hoy mismo es la corrupción, es el fraude, es esta educación que, como lo decíamos, gente que de toda una vida se han dedicado a luchar contra el fraude, una vez jubilado, se ponen en privado a explicar cómo se puede optimizar, digamos, de un modo elegante. Significa que si lo que hacen como negocio viene un servicio público mañana, es también la idea de una agencia de inteligencia económica. ¿Qué va a pasar? Menos desigualdad entre los que conocen la trampa. ¿Qué pasa en Venezuela? Es que, al revés de varias empresas, porque las empresas hoy son como estados, varias, que nos equivocamos. Las grandes empresas, ellos como una entidad que puede ser parecido a un Estado, se encargan que dentro de ellos mismos no se conoce, se sabe qué es corrupción, se sabe lo que es fraude. Llevan una educación interna contra el fraude. Las más exitosas empresas llevan y siguen pidiendo apoyo a expertos en fraude para que no se le aplican contra de ellos mismos. La corrupción es un capital. Es un capital. Es esto el cambio que se tiene que hacer. Lo que no quieren esto son los mismos que la venden. Hasta que
encontramos con varios empresarios que son dañados de esta corrupción, que van, porque es donde se queda el dinero, como dicen, no faltan dinero por los asesores en optimización fiscal, no faltan el dinero por los asesores en malas prácticas a nivel social. Falta solo un modo de distribuirlo de un modo más eficiente. Entonces, creo que es esto el cambio de papel que puede salir, que podemos sacar, puede ser, con esta ley. Pues una última muy breve, porque tenemos que pasar a la siguiente charla, que estará por ahí Simona de XNet de 15 Perrato, que es la siguiente charla. Damos una última preguntita y pasamos a la siguiente. Hola, buenos días. Quisiera ver si se escucha. Se escucha. Voy a tratar de hacer una breve exposición. ¿De cuánto tiempo dispongo? No, es una pregunta solo, nos tenemos que ir. Son preguntas para los ponentes. Señores ponentes, no existe crisis, es una hoja de ruta. Están transformando la sociedad. Gracias por hablar de historia, señor Falciani, y usted también. En el Quijote dice, Sancho, el mundo ya está hecho. Tú no lo vas a cambiar. Desde el 1500, la mafia española enseñó a la italiana. En España está tejido desde niño con la picaresca del Lazarillo de Tormes y desde mayores. Me da mucha vergüenza que el Juan Sebastián Elcano fuera apresado trayendo 17 toneladas de cocaína que estaban en el puerto de Nueva York. El poder en este lugar, intempore, lo que no existe es la justicia. Está todo ya ahí. ¿Pueden decir dónde está la corrupción de la justicia? Oye, esa es una buena pregunta. De esa se habla muy poco. Ya lo ha dicho Manuel Benítez de Lugo, que no quiere hablar de la corrupción judicial, incluso de los jueces, amigos. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Son recursos públicos. La justicia española tiene la situación que tiene porque depende del poder político que tenga una mejor dotación, depende del poder político que la elección de los jueces sea una elección realmente independiente, depende de... En fin, tiene mucho que ver con que no se puede enjuiciar por parte del poder político, elegir a los jueces que van a enjuiciar luego a los políticos que están inmersos en causas de corrupción. Disculpe, sí. No le repregunto, simple y llanamente... Sí. Es el ministerio de todo gobierno que no se ve, el ministerio del miedo ambiente. Es el castigo al que sigue para aflorar a la luz la verdad. Seré amigo de todos ustedes y les doy las gracias por estar. Gracias. Pero soy más amigo de la verdad. Gracias. Gracias. A ver, Ignacio, ¿qué quiere decir algo? No, yo por acabar. Aquí hay unas 65 o 70 personas. Y todos podemos irnos de aquí pensando en que no se puede hacer nada, ser espectadores o ser protagonistas. Yo os animo, nos animamos todos a que seamos siempre protagonistas, no espectadores. Nos irá a todos mucho mejor. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Ahora vamos a seguir con la siguiente charla, que en 5 minutitos ya empezamos con la siguiente.